Era octubre del año 2021 en la ciudad de Areguá, esa ciudad tan folclórica, por decirlo así, una de las más lindas que tenemos en el departamento central, con su color, por la frutilla, por la alfarería, por la artesanía. Cuando todo eso quedó desdibujado, quedó en blanco y negro por la tristeza, el dolor, el misterio y la zozobra que dejó un doble crimen, un doble asesinato de un papá y su hija. Él con más de 60 años, ella con tan solo 14. Eran ciudadanos alemanes que estaban afincados en ese lugar. Y el misterio que trajo eso fue qué había detrás de ese doble crimen tan violento. Si bien se encontró que en la casa todo fue revuelto, que se habría robado, lo que no entendían es por qué tanta hazaña. Y también se podría decir que la explicación a eso es la historia criminal en nuestro país, donde también a lo robado siempre hay casos de hazaña. Igual no era menor investigar el mensaje que podría tener oculto, y esta no iba a ser la excepción, con la connotación de que se trataban de ciudadanos extranjeros. Y la historia también dice que hay algo más siempre, algo de venganza, algo de mucho valor, algo en particular. Y eso es lo que hoy les voy a contar en esta nueva historia de Escena del Crimen. El robo del Stradivarius o los Stradivarius. 2 de más de 400 solamente fabricados en todo el mundo. Sumérjanse conmigo en esta nueva historia. Acompáñenme. Y ahora vamos a los protagonistas de este nuevo capítulo. Arrancamos por las víctimas. Bernhard Raimund von Bredow es el hombre que les hablé al principio, de 62 años, de profesión arqueólogo, ya retirado en ese momento de residencia en Areguá. Él estaba domiciliado en la localidad de Patiño. Su hija, Lorina Lydia Bredow, también alemana, de 14 años, menor de edad por supuesto, también domiciliada en el mismo lugar, en Patiño, Areguá. Ambos vivían en la misma casa. Los sospechosos, y los incluimos como sospechosos porque ya van a darse cuenta en el transcurso del relato que esto no tiene un cierre como debería. Stephen Georg Messing Darzinger, de nacionalidad alemana, de 51 años, también de Areguá. Ives Asriel Spartacus Steinmetz, también alemán, de 60 años, también domiciliado en Areguá. Volker Granas, alemán también, de 58 años, e igualmente radicado o domiciliado en Areguá. Estos 3 alemanes detenidos en un principio pertenecían al círculo de amistad de los fallecidos y su hija. Y estos 5 habrían llegado al país casi al mismo tiempo, hacia las particularidades de esta historia. Otro es Jimmy Alberto Páez Giret, él es paraguayo, de 46 años, de profesión abogado, domiciliado en la ciudad de Lambaré, y ahí cerramos la lista de sospechosos. Y comencemos con el relato. Capítulo 1, la historia. Lo que habría ocurrido aquel día, decía yo, era octubre del año 2021. Terrible lo sucedido. Ingresaron a la casa de este hombre, solitario de alguna manera, digo porque no estaba con la mamá de la niña, no tenía otra pareja, era él y la hija prácticamente, cada uno, digamos, con sus cosas, en esto que resulta muchas veces para nosotros todo un misterio, ¿verdad? La vida de ciudadanos extranjeros en localidades retiradas de la capital, en ciudades que tienen, digamos, que albergan no sé cómo decirle, ese olor a campo de alguna manera, pero siempre dentro de la urbe o de lo metropolitano. Areguá tenía todas esas condiciones como otras que ustedes conocen, donde hay familias alemanas
erradicadas, muy próximas, repito esto para entender bien la idea que le estoy dando, a la capital. Esta familia, la de Brauwin, era y tenía esa situación particular. Ellos tenían algo muy preciado, pero en ese momento no todos sabían, al momento en que había ocurrido. Esto se sabe mucho después. Al momento en que se conoce el suceso, esto explota por lo dantesco del crimen y después es que toma o se robustece cuando comienzan a tenerse pistas de lo que se había robado. Esto sucedió. ¿Qué pasó? Las manchas de sangre se extendían a lo largo de toda la casa. En medio del desorden que había quedado en la propiedad del barrio Patiño en Areguá, las manchas rojas pintaban un panorama estremecedor. Era la siesta del viernes 22 de octubre del año 2021, cuando los ojos del país se centraron en lo que parecía ser una tranquila localidad bañada por el lago de Pacaraí, golpeada por un salvaje crimen. Los cuerpos de Bernard Raymond von Bredow y su hija Lorena, de 14 años, descansaban en el lugar hacía ya más de 15 horas. Él estaba bajo una mesa, su hija en una tina llena de agua. A través del vidrio roto de una ventana en la planta alta, uno de sus vecinos y amigos logró ver lo que había adentro. Descubrió el asesinato cuando fue a visitarlo. Luego de un viaje al Chaco, Volker Ganas regresó a Areguá. Al llegar fue directo a la casa de su amigo. Los parientes del fallecido se comunicaron con él porque no consiguieron contactar con Bernard. Desde el viejo continente estaban preocupados. Bueno, la escena en sí presentaba bastante violencia. Encontramos el cuerpo de la víctima con rastros que denotaban una tortura. También la peculiaridad con la menor, que estaba en una condición que denotaba también una especie de tortura psicológica, más que nada para el padre. A los 30 minutos de la hora 21 del 21 de octubre fue el último rastro telefónico que dejó Bernard. Los siguientes, solo el silencio reinó en la casa y marcó una creciente preocupación en la familia. Fueron una hermana y su tía las que llamaron a Volker para que fuera a visitarlo, sin saber que más tarde el también alemán entraría en la lista de sospechosos. Cuando los agentes de la comisaría 18 de esa ciudad llegaron al lugar, el misterio recién comenzaba. Los agentes de criminalística y los oficiales de la División de Homicidios del Departamento de Investigación de Delitos de la capital llegaron hasta la zona para iniciar su investigación. La escena parecía hablar por sí sola y la sospecha más clara giraba en torno a la posibilidad de un robo, teniendo en cuenta que Bernard Raymond no era un simple extranjero que emigró a nuestro país. El señor y una hija. Una chica adolescente de 15, 16 años. ¿No se sabe a qué se dedicaba más o menos el señor aquí en la zona? No, yo no tengo ese dato, compañero. Aparentemente el móvil del hecho, ¿cuál sería? Y sería con fines de robo. No sabemos precisar todavía, pero hay indicios que indican que pudo haberse tratado de un hecho de robo. Este es un ciudadano alemán de 62 años que hace 10 a 15 años está radicado en el país. Se dedica a la reparación de instrumentos musicales, específicamente violines. También, según informaciones, es un biólogo químico también, pero cuya profesión no trabaja en eso, digamos, en el país. Y ahora vamos a conocer lo que se reportó en aquel momento desde el punto de vista médico forense después del hallazgo de los cuerpos. En heridas que hablan se dice lo siguiente, reporte médico.
Un disparo en la nuca con orificio de salida en el cuello acabó con la vida de Bernard. Además de la lesión producida por el arma de fuego, el alemán presentaba signos de haber sido salvajemente torturado previamente a su muerte. Y tengan en cuenta ese dato último. El médico forense Héctor Mesa se encargó de la inspección de los cuerpos en la escena del crimen. Detalló que el hombre presentaba cortes en la cara y moretones en el ojo. Eso es lo que conecta a lo último que les había dicho, lo de los signos de tortura. Según Mesa, otro detalle sobre el crimen que pudo interpretarse con el cadáver de Bernard fue que su ejecución se realizó estando él de rodillas, teniendo en cuenta que la posición en que fue encontrado el cadáver tenía lesiones en esa zona. Lesiones serían de livor mortis o digamos, lo que son las acumulaciones de sangre o vasos en la zona de la rodilla. Eso le hizo presumir al médico entonces que él fue ejecutado estando en esa posición. Su hija adolescente fue hallada en la bañera con una herida de arma de fuego en el vientre, con orificio de salida en la espalda. A diferencia de su padre, la menor de 14 años tuvo una muerte larga y agónica, posiblemente desangrada. Tras su inspección del lugar, tras la inspección del lugar donde fue encontrada la niña, el forense determinó que pudo haber sido una herida en otro sitio, colocada en la bañera posteriormente. Para redibujar todo esto, lo que sugiere el médico es que esta joven o esta adolescente pudo haber sido, le pudieron haber disparado en un sitio, movieron el cuerpo y le colocaron en la bañera posteriormente. El 13 de noviembre del mismo año se realizó la exhumación de los cuerpos, esto ya parte del proceso investigativo y judicial, para que ambos fueran sometidos a una necropsia. En el procedimiento se colectaron restos de las uñas y cabello para hacer los análisis toxicológicos y además demás pruebas que crean correspondientes en laboratorio. Más adelante vamos a ver si es que esto tuvo algún tipo de resultado o no dentro del proceso. Evidentemente, para mí, y esto como adelanto del proceso, esos signos de tortura propiamente es de gente que quería saber algo o buscaba algo en él, principalmente en él. En lo de la niña, o fue una manera de presionar al hombre, por eso es la teoría de le dispararon en un sitio y luego le llevaron en otro, quizás pudo haber sido frente al hombre, frente al padre, para quitarle información o no. ¿Quién era Bernard? Es lo siguiente que vamos a ver. Entender un poco quién era este hombre de profesión arqueólogo, decíamos al principio. No muchas veces se puede acceder a un perfil íntegro, completo de un ciudadano extranjero que viene a nuestro país. Muchas veces, y esto generalizamos, sabemos de estas situaciones migratorias de europeos de una manera muy genérica, muy amplia, ya sean ucranianos, alemanes, franceses, italianos, árabes, mayormente los europeos. Lo último que dije, lo de los árabes, es una situación un tanto más atípica, pero los europeos principalmente hablamos de una cuestión económica en cuanto a se jubilan, vienen con dinero o vienen para invertir en inmuebles, bienes raíces y demás, y se afincan en ciudades de vastos terrenos, digamos hasta casi rurales, muy en las periferias de la capital, y se hacen casas enormes, importantes, como fortalezas, y difícilmente uno sabe quiénes son los que están ahí. La producción de escena del crimen accedió en algo al perfil de Bernard, y esto es lo que pudimos saber de este hombre. ¿Quién era? ¿Hacia dónde aspiraba? Lo que se pudo averiguar también en materia de lo que guardaba este hombre y qué pudo haber orientado a su muerte. ¿Quién era Bernard? Bernard
Raymond von Bredow nació el 23 de marzo de 1959 en Seisdorf, un pequeño pueblo de Alemania, cerca de la frontera con Austria. Pasó su infancia rodeado de la naturaleza, lo que lo convirtió en un apasionado de la historia de la humanidad. Cuando era niño, le encantaba recorrer los bosques. Las maravillosas montañas de los Alpes de la Alta Baviera lo atraparon. A los 9 años, antes de su primer viaje alrededor del mundo, elaboró su primer arco y flecha. A la edad de 10 años, en el lecho del río Guacamarina, buscó oro. Un año después capturó tiburones, pez espada y atún en el Océano Pacífico. En ese momento sus amigos eran nativos maoríes de quienes aprendió todo tipo de cosas útiles al tratar con la naturaleza. Cuando llegó a la adolescencia, con 14 años, escribió sus primeros cuentos, construyó su primera guitarra y compuso algunas canciones. A los 15 años, desmontó su primer motor e incluso lo volvió a poner en funcionamiento más tarde. En 1975, cuando tenía 16 años, descubrió su primer mamut en Seisdorf, municipio de Alemania, y un león de la edad de hielo, el animal heráldico de Bavaria. Este hallazgo iba a seguir siendo su gran secreto durante 10 años. Posteriormente, viajó mucho por Nueva Zelanda y comenzó sus estudios técnicos en farmacia y química en Karlsruhe. Con tan solo 23 años, Bernard restauró su primer avión, un biplano de principios de los años 20. Luego fue a la India para instalar sistemas de fermentación para la producción de gas metano a partir de desechos domésticos como parte de un programa de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. En 1981, después de un año de aventuras por Asia, fue a vivir con su tío en Toronto, Canadá. Allí encontró un trabajo en TransCanada, Pipeline, en el control de calidad de las soldaduras. Ese mismo año, tuvo la oportunidad de estudiar biología marina en Auckland, Nueva Zelanda. Dado a que esta no era su facultad preferida, pasó a la geofísica. 18 meses después que completó en 1985 con una licenciatura. Ese mismo año regresó a Alemania, en donde una filtración en el círculo de sus amigos le cambió la vida, debido a que las excavaciones de su espectacular hallazgo del mamut de 1975 se hicieron públicas y comenzó la huida. En su ciudad natal de Seisdorf, descubrió uno de los terrenos de caza del Paleolítico más importante de Europa para los neandertales. Confirmó el animal heráldico de Bavaria a través del raro hallazgo de un león de la edad de hielo, Panthera leospelea, de 44.000 años. La prensa mundial informó por radio y televisión. La evaluación, procesamiento, preparación y reconstrucción hasta que los hallazgos estuvieran listos para su exhibición se prolongó hasta finales de 1987. Varios científicos de todo el mundo estaban interesados en los métodos de reconstrucción novedosos e inusuales de Bernard y en sus hallazgos. Continuó sus estudios interdisciplinarios durante años y conoció a grandes científicos. Fue miembro de la Sociedad Hugo Obermeier para la investigación de la edad del hielo durante más de 15 años. En 1988, trabajó para el Museo Nacional de Cardiff, Gales, para una gran exposición sobre el tema de los mamuts y los cazadores de la edad de hielo. Allí dejó su primer elenco de Museo del Toro Mamut Seisdorf, de 4 metros de altura, al que había llamado cariñosamente Oscar. También trató de encontrar otros sitios gigantescos en Inglaterra, como en Sosfaya, donde sacaron sin vida a 3 mamuts de un agujero de hielo. En 1990, Bernard inició un nuevo capítulo en su gigantesca odisea, las expediciones a Siberia en el hielo eterno.
colaboró con científicos rusos del Instituto Paleontológico de la Academia de Ciencias de Moscú. Bredon es probablemente uno de los pocos en la historia que consistentemente revisó todo, desde el primer hueso hasta su propio museo, exposiciones estatales e innumerables documentales. En el año 2015 llegó a nuestro país como voluntario. Desde entonces trabajó en Areguá como luthier, realizó todo tipo de actividades en las que lo acompañó siempre de cerca su hija. Sí, era una persona con un perfil muy alto, intelectual. La escena sí denotaba eso, había bastante obras, había estudios realizados y realmente es indignante encontrar una víctima de esa categoría. Sí, tenía armado un estudio científico, de arte, estaba metido en muchas cosas. Que haya puesto el ojo aquí en Paraguay era una cosa de que después de su muerte de no creer. Y pasó desapercibido hasta el día de su muerte. Prácticamente era una persona que poco o nada se sabía de que existía una persona de ese perfil en ese sitio. Ya con su muerte tomó denotación. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Al volver hablaremos de lo que son los primeros pasos de la investigación. ¿Qué hizo la policía, el Ministerio Público una vez que tomó el caso del doble homicidio? ¿Hacia dónde apuntó primero? ¿Cuáles fueron las primeras pistas y los primeros sospechosos? En este caso, el homicidio de estos ciudadanos alemanes. Así se tomó primero, después se supo qué había detrás. Pausa y ya volvemos. Volvemos con esta historia de Bernard y su hija. Ellos fueron asesinados en octubre del año 2021. El caso, ya les adelanto, no tiene aún un final y quizás no lo tenga, pero no quiero ir aún a esa parte. Me voy a detener en este tercer capítulo de la historia, que es la investigación. El momento en que la policía y la fiscalía toman el caso luego de que se haga el levantamiento del cuerpo y tengan la motivación, no es la motivación, es la causa en realidad del crimen. Les conté yo antes de ir a la pausa que tanto Bernard como su hija tenían signos de violencia con arma de fuego, pero es en el caso de Bernard que la policía, el forense realmente, detecta que había signos de violencia, signos de tortura. Entonces, ¿cuál habría sido el propósito, decían los investigadores, para torturar a un hombre si la finalidad era un robo rápido? ¿Se acuerdan que les dije que el pensamiento generalmente que tenemos aquí sobre los ciudadanos extranjeros que están en este proceso constante de migración de Europa, generalmente de Europa a Paraguay, es el retiro, la jubilación? Entonces vienen e invierten en bienes raíces. El caso de Bernard era un caso de los pocos que hay, porque llegó aquí para hacer investigaciones por la riqueza que tiene nuestro país en cuanto a la naturaleza, los frutos que provee, principalmente la flora, ¿verdad? Entonces, había algo más que él tenía, y es ahí donde probablemente se centre toda la investigación a partir de ahora. ¿Qué es lo que querían los que entraron a su casa? ¿Por qué lo torturaron y lo mataron de esa forma? Y por sobre todo, ¿por qué lo ejecutaron? ¿Por qué muere Bernard? Él conocía a las personas que lo mataron. Y otro de los puntos y las interrogantes: ¿habría una persona cercana a él dentro de todo el círculo de sospechosos? Todo eso se iría develando en la investigación. La investigación.
La hazaña con la que fueron asesinados Bernard Raymond y su hija Lorena fue una de las pistas más difíciles de descifrar. El desorden en la casa también era una señal clara y las sospechas apuntaban a la posibilidad de que se tratara de un robo. Una de las primeras informaciones que llegó a los investigadores fue la de un grupo de albañiles que solo algunos días antes fue desvinculado por el dueño de casa. La vivienda todavía estaba en construcción y Bernard no se sintió satisfecho con el trabajo realizado por ellos. Los trabajadores fueron identificados y localizados y rápidamente descartados. Sí, era una casa que estaba en refracción, había obreros que estaban haciendo trabajos y en principio, como en toda hipótesis policial, surgen las sospechas por todo el entorno cercano, los trabajadores o personas que pudieran tener un contacto con las víctimas. Se fueron descartando nombres, ingresaron varios nombres en la lista de sospechosos y se realizaron bastante tareas investigativas y se ofrecieron esos elementos al Ministerio Público para que puedan ser procesados. Para los investigadores lo único que veían con claridad era que los autores buscaban algo. Por los rastros de sangre en toda la extensión de la casa, se sospechaba que Bernard fue trasladado de un sector a otro mientras lo torturaban para que hable. Durante una inspección detallada en la casa se encontraron herramientas y una caja fuerte. Pero con la llegada de sus familiares al país, también se introdujo en la investigación un dato clave. Bernard expresó su preocupación sobre la desaparición de 4 violines Stradivarius. Lo llamativo fue que los dejó en la casa de un amigo antes de viajar a Alemania. Y la escena en sí fue realmente, hubo mucha información en esa escena ya que no permitió hacer un perfil de lo que estuvo ocurriendo ahí. Para nosotros, como hipótesis policial, lo que denotaba era la tortura y el sufrimiento infligida a una de las víctimas con la intención de quitar alguna información o por lo menos un objeto en específico. No así un robo común, porque había bastante elementos, bastante objetos de valor que podrían ser sustraídos, pero no lo fueron. Entonces el objetivo específico del equipo, el grupo que habrá entrado en ese sitio, es de llevar un objeto en específico. Y bueno, es lo que creemos que no lo consiguieron. Hay que tener en cuenta que también existía una caja fuerte y que no fue abierta. Fue violentado uno de los contenedores, que fue uno de los contenedores donde no se encontró la caja fuerte. Y creemos que por ahí estaba el objetivo de ese grupo que ingresó en ese sitio. Los Stradivarius. Los violines desaparecidos eran de una colección exclusiva de Bernard, elaborados por el luthier italiano Antonio Stradivari entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII. En ese lapso se fabricaron unos 1.200 violines, de los cuales existen alrededor de 450 de estos en el mundo, y tienen un valor aproximado de hasta 16 millones de dólares. En esta parte de la historia del doble homicidio de Bernard y su hija es donde comienza la historia a enfocarse aún más, donde comienza a entrar en esos túneles que se van achicando hacia el final y se centran en la proximidad de Bernard, en su entorno mismo. Recuerdan que al inicio decíamos un detalle muy interesante, que es la llegada de Bernard al país, a nuestro país, se da en conjunto con personas, con otros alemanes, con otros extranjeros, prácticamente al mismo tiempo. Es hacia ahí donde la policía y la fiscalía comienza a poner su atención después de descartar a obreros que estaban trabajando en mejoras en la casa de este arqueólogo, que llegó a nuestro país para hacer trabajos de investigación y nada que ver aparentemente con lo que era la inversión y pasar al retiro, disfrutar, digamos, de la paz que trae el país. No es que eso no lo vaya a encontrar acá, sino que en realidad él tenía otro tipo de objetivos y realidades y apuntar a otra cuestión. La policía iba a comenzar a dibujar realmente el hilo conductor real de la investigación.
y encontró el dato que comenzaría a ponerle una nota diferente a la investigación. A partir de aquí tendrían el hilo conductor, la motivación real del por qué mataron a Bernard y a su hija. 3 alemanes y un abogado. Stefan Jörg Messing Darsinghar, Ives Ariel Spartacus Steimers y Volker Granas fueron capturados el 9 de noviembre del año pasado. Uno de los detenidos fue el mismo que encontró el cuerpo a pedido de los familiares del alemán, mientras que los policías hacían el procedimiento de rigor en la casa del fallecido, y una partida de periodistas intentaba levantar datos sobre el asesinato. Granas volvió al lugar y dijo que el muerto era su amigo. Los medios le hicieron algunas consultas y él ofreció algunos detalles sobre la vida de Bernard. En ese momento, dijo que el extranjero no era de guardar mucho dinero en casa, lo que hacía difícil saber por qué lo mataron según él. El alemán se molestó, además de aclarar que acababa de llegar del Chaco cuando encontró los cuerpos. Según su relato, el 19 de octubre viajó y regresó el 22 de ese mismo mes. Al llegar, fue directo a la casa porque la hermana de Bernard le pidió verificar por qué no respondía a las llamadas ni mensajes. Las sospechas de la policía y la fiscalía recayeron sobre él como principal sospechoso, pero él negó tener participación en el doble crimen. Según la hipótesis de la fiscalía, Volker fue el organizador del asalto junto con al menos 3 hombres más en la residencia en construcción de Bernard Raymond. Para los investigadores de homicidios, de investigación de delitos, el móvil del crimen fue un intento por conseguir los certificados de autenticidad de 4 violines que pertenecían a Bernard. Las carpetas que contenían estos documentos fueron encontrados justamente en la casa del principal imputado, su amigo Volker Granas. Los documentos eran de 4 instrumentos musicales. Se habían quemado supuestamente en un incendio ocurrido en la casa de otro imputado, Ives Asriel. Los violines de la marca Stradivarius se los entregó Bernard a él antes de emprender su viaje a Alemania. Al regresar, Bernard le dijo que los violines se quemaron en el siniestro de su casa. En principio, sí. Se habló de esos violines, también de certificado de algunos violines que desaparecieron, que creemos fueron el objetivo de en ese caso en específico, ya que los violines sin ese certificado no tienen un valor muy alto. Necesitan efectivamente la presencia de esos certificados. La policía sospechaba que Ives simuló el incendio para embaucar a Bernard y pretendía venderle a Volker, pero Volker no los podría revender sin los certificados originales, que todavía estaban en poder del dueño. El abogado. La insistencia de un abogado por acompañar a la hermana de Bernard en cada operativo en busca de los autores del crimen llamó la atención de los investigadores. La actitud invasiva de Jimmy Alberto Páez Giret llevó a la policía a investigarlo. 2 viviendas, entre ellas un alquiler en el que vivía el profesional del derecho, y la casa de su madre fueron allanadas en busca de evidencias. Los investigadores encontraron una fuerte cantidad de dinero en guaraníes y euros, 3 violines cuya procedencia se desconoce y varios documentos que eran propiedad del hombre asesinado. A partir de este capítulo van a comenzar a tener más clara la película en torno a lo que había ocurrido, porque la policía tenía la sospecha ya sobre el motivo, los violines. Estos violines que eran muy particulares, son como aquellos que, comparando de una manera muy rápida y tal vez tosca, son de aquellos como los vehículos que se hacen en serie, muy limitadas, igual de particulares, igual de caros, igual evidentemente de queridos y codiciados, los Stradivarius.
Y esta sospecha en torno a la investigación, la motivación, era porque ya se había averiguado paralelamente que para una venta de este tipo se necesitaba de la documentación. O sea, no había forma de venderlo de una buena manera si no era con los papeles requeridos. Y hacia ahí es que la policía tenía que comenzar a orientar su paso. ¿Dónde estaban esos documentos? Y encuentran algo en particular, una caja fuerte. La caja fuerte. Violines de colección, joyas, objetos artesanales del fallecido, piezas de mamut y documentos antiguos escritos en idioma alemán se encontraron en la caja fuerte. Más de 5 largas horas les tomó a los policías de investigación de delitos del Ministerio Público y otros especialistas para abrir la caja fuerte. Esta caja estaba dentro de un mueble bastante grueso. Los investigadores tuvieron que recurrir a técnicas especiales para abrirla, teniendo en cuenta que solo el fallecido sabía cómo hacerlo. El procedimiento empezó durante la noche del 13 de noviembre del año 2022 y terminó cuando eran la 1 de la mañana del lunes 14. La caja fuerte fue diseñada y construida por su propio dueño con contenedores, lo que hizo difícil descifrar su sistema. Los expertos tuvieron que utilizar al menos 15 amoladoras para lograr abrirla. Al pasar la primera seguridad, se encontraron con una segunda caja, también cerrada con un mecanismo especial que solo el fallecido conocía. Luego de sortear un grueso metal, consiguieron su apertura. En el interior habían 6 violines que, aunque no eran Stradivarius como los que desaparecieron de la casa de su amigo, se presumía que eran de mucho valor, teniendo en cuenta la seguridad y celo con los que los guardaban. También había una computadora portátil, los huesos y algunas que otras cosas de valor, más bien sentimental e histórico, para Bernard. Se encontraron unos violines en unos allanamientos realizados. Ahora se realizó un inventario también de varios otros objetos, ya con la apertura del contenedor donde está la caja fuerte. En esa caja fuerte se encontró otros violines de gran valor, algunos documentos, certificados y bueno, en principio creemos que el objetivo inicial era justamente esos certificados. Eran, como te digo, varios violines de diferentes marcas, algunos de mayor valor y se hizo un inventario que justamente también estaba expuesto a ser corroborado con la familia. La apertura se realizó con la presencia de un juez y la hermana de Bernard. Todo lo que se encontró fue lacrado y quedó a cargo del Ministerio Público. La familia del fallecido pidió que por seguridad no se publiquen fotos, videos, ninguna imagen del contenido de la caja. Todo lo que se encontró quedó guardado y registrado bajo un acta judicial. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. Al volver, un desenlace es un decir, pero sí les prometo más sobre este caso. El caso de los violines Stradivarius, su particularidad, lo que se sabía de ellos o quizás lo poco que se sabe de ellos a esta altura. Pausa y ya volvemos. Parte final del capítulo de los violines Stradivarius y la causa de la muerte de Bernard y su hija. Bernard, un arqueólogo de 62 años, alemán, y su hija de 14 años. Este arqueólogo que vino a nuestro país en el año 2015 y fue asesinado en octubre del año 2021. Un arqueólogo que, más allá de lo que siempre se dice en general, de los extranjeros, alemanes principalmente, que vienen a invertir en bienes raíces a nuestro país, vino con motivaciones científicas a Paraguay. Continuar con investigaciones, quizás algunos digan por hobby, él lo hacía
con aparente intención vocacional y de transmitir esos conocimientos a su hija. Hay muchísimos videos subidos a redes sociales donde hacía experimentos con frutas, con hortalizas. Vio riqueza en nuestro país y decidió, quizás por eso, venir a hacerse de casa a Paraguay, en Areguá, en Patiño, en Puntual. Y ahí también encontró la muerte, lastimosamente, hacia finales de ese año 2021. De su entorno salió el sospechoso de la muerte de él y lo hizo en aparente codicia de esos 2 violines Stradivarius, 2 de 450 hechos en el mundo, por un valor aproximado de $16.000 cada uno. Su particularidad dentro de la industria musical los hace evidentemente codiciados a nivel mundial, y eso quizás era parte del imaginario siempre en la investigación, que fue el motivo real del por qué lo asesinaron con tanta hazaña él, porque lo torturaron para sacar la información. Es que se tenía quizás los violines porque los había encomendado a él que los cuide, a su amigo, pero no tenía los documentos para venderlo a un coleccionista. Entonces por eso lo mataron, tratando de sacar la información de dónde estaban los documentos de los violines. Y en esa misma forma mataron a su hija, quizás para presionarlo a él. Lastimosamente, la investigación de este caso no tuvo una sentencia ejemplar. Al contrario, fue perdiendo fuerza en el paso del tiempo, fue dejando a su paso a personas que pudieron haber colaborado en el asalto a la casa de padre e hija y colaborado en la reducción de esas 2 piezas musicales. Parte final, en pausa, y el estéril final de la investigación. En pausa. Casi 2 años transcurrieron desde el asesinato del reconocido arqueólogo y su hija, y para la justicia todavía es una materia pendiente resolver el crimen. En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público no pudo sostener las claras sospechas contra alguno de los imputados. Luego de una estancia de meses en la penitenciaría de emboscada, Stephen Georg Messing Daschinger y Volker Granas recuperaron su libertad. Ambos alemanes regresaron a la zona de Patiño, donde viven y rondan, llevando su vida con total normalidad. Entre los alemanes, el único que continúa detenido es Ives Asriel Spartacus Steinmans, quien todavía guarda reclusión en la penitenciaría regional de Cordillera. Al igual que este, también sigue en prisión el abogado Jimmy Alberto Páez Giret. Él cumple su prisión preventiva en la cárcel de varones de Asunción en Tacumbú. Actualmente, la carpeta fiscal se encuentra en la corte, luego de que este último presentara una acción de inconstitucionalidad contra los fiscales Sandra Ledesma y Sofía Galeano. Ellas llevaban adelante la investigación del caso, que hasta hoy no ha tenido un claro avance.